una experiencia. Bueno, una de las cosas que vamos a comprender, entender en esta jornada es la diferencia que hay entre promesa y realidad. Hay dos maneras legales en que Dios se ha relacionado con el hombre o se relaciona con el hombre. A través de las promesas y a través de las realidades. Dice la Biblia que Abraham tuvo una promesa, nosotros tenemos una realidad. Perdón, nosotros tenemos una promesa, una realidad, y Abraham tuvo una promesa. Denme un segundito que estoy acá, ahora sí lo voy a. Ahora sí me estoy, ya, volvamos todo de nuevo. Las maneras que tiene Dios para tratar con el hombre son a través de las promesas y a través de las realidades. Abraham tuvo una promesa, nosotros tenemos la realidad de esa promesa. Voy a repetir eso y lo voy a explicar. Dice la Biblia que a Abraham fueron hechas estas promesas y que esa promesa que fue hecha a Abraham en nosotros es una realidad. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos. Cuando habla todos estos, habla todos aquellos que están allí en el libro de 11 del capítulo, de ahí del libro de Hebreos. Por la fe Abraham, por la fe Noé, y por supuesto todos aquellos que de manera indirecta aparecen allí en el libro de Hebreos en el capítulo 11. Todos estos. Dice que murieron sin haber recibido lo prometido. Ellos tuvieron una promesa que nunca la abrazaron, que nunca la consolidaron. Moisés caminó como quien viendo al invisible. Abraham transitó buscando aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Pero mira lo que dice. Dice, nunca alcanzaron lo prometido, pero lo vieron de lejos. Lo creyeron y lo saludaron. Lo miraron de lejos, lo creyeron y lo saludaron. Y lo confesaron. Eran, dice la Biblia, extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:39 dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios, versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Por favor, considere ese texto, esa frase en ese texto bíblico. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Puede haber algo mejor que haber visto abrirse el mar rojo? ¿Puede haber algo mejor que haber visto cómo se cayeron las murallas en el tiempo de Jericó? ¿Pudo haber algo mejor delante de nuestros ojos que ver cómo el pueblo de Israel, todo el pueblo, cruzó el Jordán? Y puede haber algo mejor que haber conocido los milagros de Elías, los milagros de Eliseo. Sí, hubo algo que Dios proveyó mejor que nosotros. Y que esa realidad, que esa promesa por la cual caminaron por la fe los del Antiguo Testamento, ellos eran reyes, eran sacerdotes, eran arquitectos, eran médicos, eran destacados, eran intelectuales, eran constructores, eran hombres muy sabios, pero ellos caminaron por la tierra como peregrinos y extranjeros porque le había sido prometido algo. Ese algo, me voy a adelantar, ese algo es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese algo
es Cristo. Es la impartición de que, por eso que Pablo dice que en Cristo estamos, dígalo usted, completos. No nos falta absolutamente nada. Todo lo que yo requiero y todo lo que necesito lo tengo en la persona de Cristo. Ellos eran reyes, alcanzaron a ser reyes, alcanzaron a ser presidentes, alcanzaron a ser senadores, alcanzaron a ser diputados. Pero, ¿sabes? Nada de aquello a ellos le traía satisfacción, porque ellos iban detrás de una realidad. El problema es, a mi modo de ver, es que nosotros ya tenemos esa realidad y queremos paralelamente ser reyes cuando ya no necesitamos ser reyes de esta tierra porque somos reyes del Rey Altísimo. Queremos ser gobernantes en esta tierra y cuando ya en Cristo ya somos gobernadores, ya somos embajadores. No me voy a introducir mucho en ese punto, pero es la diferencia cuando la gente dice, pero nosotros podemos ser como Daniel, o José, que gobernó, o Daniel, que es, claro, pero ellos no iban detrás de aquello. Ese fue el medio que ellos tenían para seguir avanzando, para seguir caminando. Nunca echaron raíces, eran hebreos. Un hebreo nunca echa raíces. Ellos transitaron, caminaron como peregrinos y extranjeros porque sabían que había una promesa que se iba a hacer realidad. Entonces, veamos en el aspecto práctico, en el caso nuestro, una promesa nos muestra lo que Dios hará en el futuro a nuestro favor. Una realidad nos muestra que aquello que Dios había prometido, hoy día ya es un hecho concreto. Promesa es una palabra que Dios, es una palabra hablada de parte de Dios, antes de realizar el hecho. La realidad es una palabra hablada por Dios, ya realizada. Una promesa, uno debe creerla. Allí hay una frase que redundó, ¿eh? Pero ponga atención, la promesa debes creerla. Debes creerla. Por eso, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Noé, por la fe, ellos, esa promesa, debían creerla. Pero ¿qué pasa cuando la promesa ya es realidad? No puedes creer una promesa que ya fue realidad. La realidad que se hace con la realidad se disfruta, ¿correcto? Si a usted le prometen un automóvil y le regalan el automóvil y le dicen a fin de año te vamos a regalar un automóvil, si pasas de curso, si te gradúas en la universidad, te vamos a regalar el automóvil. Y ya vas en el tercer año, el cuarto año, y estás estudiando, estás con una promesa, pero tienes la fe que mes tras mes te vas a sacar buenas calificaciones y mientras más calificaciones positivas tienes, más avanzan los meses y estás más cerca de concretar aquella promesa. ¿Qué pasa cuando llega la fecha de graduación y te regalan el auto? Tú ya no estás teniendo fe en que el auto va a llegar. El auto ya llegó y tú te abrazas y disfrutas. Ya no es promesa, sino que es una realidad. En la Biblia tenemos promesas, pero también tenemos realidades. El problema está cuando tomamos una promesa como una... Si tú tomas una promesa como una realidad, todo lo verás desde una perspectiva equivocada. Pero si tomas, lo haces al revés. Si algo que Dios ya lo hizo real, lo sigues viendo como una promesa, también estamos en un mundo equivocado. Hay cosas que Dios prometió que aún no se han concretado. Por ejemplo, los tiempos futuros. Nosotros tenemos una promesa que aún no se ha cumplido. ¿Cuál es? La segunda venida de Cristo. Y añoramos la segunda venida de Cristo. Eso aún no se ha concretado.
Hay promesas desde el punto de vista de la profecía, de la escatología, que se van a concretar, son promesas. Pero hay promesas que en Cristo ya fueron realidad. Entonces, dependiendo cómo ponemos el enfoque o dónde ponemos la mirada en la palabra, dónde ponemos la Biblia, si la ponemos en una realidad o la ponemos en una promesa. Por eso es importante que cada vez que usted y yo leamos la Escritura, leamos la Biblia, debemos preguntarnos si lo que estoy estudiando, si lo que estoy leyendo, si aquel versículo con el cual me he cruzado, estoy frente a una promesa o estoy frente a una realidad, porque aquello va a determinar mi oración y también va a determinar mi actitud. Por las realidades no hace falta que oremos. Lo acabo de mencionar con el ejemplo del automóvil. Voy a repetir. Por una realidad no hace falta que oremos. Pero sí es importante que las vean. Por eso la Biblia dice, Pablo, Padre, abre los ojos para que vean, para que crean. A veces los ojos espirituales no son abiertos, abre el entendimiento, la revelación del Señor nos quita un velo y vemos algo que Dios siempre proveyó para nosotros. Una promesa puede cancelarse y quedar sin efecto, pero una realidad no. Mayormente una realidad de Dios, porque lo que Dios declaró, prometió, ya es demasiado tarde para que Dios se desdiga de esa palabra, ya está hecho ya. Vamos a algún ejemplo. Abraham tuvo la promesa. Hay varios versículos en Génesis 12, y a Abraham, dice la Biblia, le fueron dadas las promesas a su simiente, no como si hablase de muchos, sino de uno. Y Gálatas dice que ese uno es Cristo, ya vamos a llegar allí. Pero en Hebreos capítulo 11 dice, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, el texto que habíamos leído anteriormente. Es que Isaías, el ejemplo ahí de promesa, esto es una promesa en Isaías capítulo 7, verso 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Leyéndolo desde el punto de vista del profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, lo que estamos leyendo, le vuelvo a repetir, lo estamos leyendo en el contexto de 700 años antes de Cristo, allí junto al profeta Isaías. Lo que estamos leyendo, ¿es una promesa o es una realidad? Es una promesa. Porque 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías está declarando, diciendo, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto fue escrito 700 años antes de Cristo. ¿Cuánto demora una promesa para que se haga realidad? Veamos la realidad en Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pablo está hablando, y Pablo señala lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuánto tiempo pasó? 700 años. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios envió, ya fue, lo hizo, a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. 700 años antes de Cristo había una promesa. Demoró 700 años para que esa promesa se haga realidad en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos Gálatas, ya no estamos leyendo una promesa, estamos leyendo una realidad. Cuando leemos al profeta Isaías, estamos leyendo no una realidad, estamos leyendo una promesa. Otro ejemplo, Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron estos sin haber recibido lo prometido. Murieron sin haber recibido lo prometido, ya lo dije, sino mirándolos de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. El versículo 40 habla de una realidad. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, lo que para ellos fue una promesa que no la alcanzaron, la vieron de lejos, aunque la saludaron, nunca la alcanzaron. En nosotros sí fue una realidad, porque Dios proveyó algo mejor para nosotros, que es el Cristo mismo dentro de nosotros. Las promesas de Dios pueden retardar, ya lo acabamos de decir que cronológicamente pasaron siglos para que una promesa se haga realidad. Pero las realidades de Dios nunca son retenidas. En una realidad de Dios, en una realidad divina, hay dos factores a considerar. Lo que Dios ha realizado como algo consumado y nuestra experiencia personal en esa obra realizada. Voy a repetir esto. 2 puntos en una realidad. Número 1, lo que Dios hizo. Ya lo hizo. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya lo hizo y aquello ya fue consumado. Ya está, ya fue, ya lo hizo Dios. Es que lo segundo es lo más importante, porque lo primero es inalterable, ya lo hizo Dios. Lo segundo tiene matices. ¿Cuáles son esos matices? Va a depender la experiencia personal a esa obra realizada o consumada por Dios. Entonces, está la realidad misma. Bueno, no quiero adelantarme a los ejemplos, ya le va a quedar esto mucho más claro. Está la realidad misma. Y luego viene mi fe a esa realidad. Y lo tercero es mi experiencia, es como yo disfruto esa realidad. Por ejemplo, un ejemplo, dice la Biblia, cree tú. ¿Y qué más dice? Y toda tu casa será salva. Le doy 3 segunditos mientras me tomo un café acá. Lo voy a repetir. Cree tú y toda tu casa será salva. ¿Eso es una promesa o es una realidad? Yo creo que no hay muchas dudas. Cree tú y toda tu casa será. No dice que va a ser, no dice que dependiendo de las circunstancias, las situaciones, cree tú y toda tu casa será salva. Bien, el segundo aspecto es la fe que usted tiene en esa palabra. Viene Dios, usted se cruza con este versículo y alguien le impregna a través de la palabra en su espíritu y usted cree que toda su casa será salva. Su esposa, su esposo, sus hijos y usted ya tiene la palabra. Pero ¿cómo es la fe a esa realidad? ¿Creyó? La fe tiene que ver con creer. La fe tiene que ver con verlo. La fe tiene que ver con
saludar aquel día por la fe. Lo vieron, lo creyeron, lo saludaron. No lo obtuvieron, pero estamos hablando de fe. Que si tienes una palabra, tienes que atesorar esa palabra, hacerla tuya, pero al tener la realidad, luego nosotros tenemos la experiencia, disfrutamos. Es decir, ¿cómo le explico una experiencia espiritual que no puedo explicarla desde el punto de vista emocional ni mental? Porque es una experiencia, es esto. Usted tiene la certeza, es pues fe, la certeza de las cosas que se espera, en la convicción, es decir, soy prisionero de esa palabra, de lo que no veo aún, pero ya en mi vida espiritual, esto es un disfrute, lo veo y lo creo, dejó de ser promesa, ¿eh? Porque hoy día es una realidad, porque Dios simplemente me dijo, si tú crees, toda tu casa será salva. Tenemos la realidad. Tenemos lo segundo, que es fe en la realidad. Realidad más fe es igual experiencia. Usted podría anotar eso como una ecuación divina. Realidad más fe es igual a experiencia. Romanos 6:11 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cómo debemos considerarnos? ¿Medianamente muertos? ¿Cómo debemos considerarnos que estemos tranquilos porque en algún punto de nuestra vida vamos a morir? No, aquí dice, considérate muerto al pecado, punto. Y del mismo modo, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo esto lo tenía más que claro porque él afirma y dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Punto. Nada más que agregar, nada más que sumar, la comprensión tiene que ser espiritual, pero es así. Efesios capítulo 2, versículo 5, así como Pablo toma esa realidad, después en Efesios dice, aunque estando nosotros muertos en pecado, ¿cómo estamos? Muertos. ¿Esto es realidad o es promesa? Es una realidad. Por eso es que la vida en Cristo tiene una base. Esta es la base. Nosotros decimos, si alguno está en Cristo, nueva criatura. Claro, la nueva criatura es un nuevo nacimiento, pero por la fe. La vieja creación murió, Adán murió, el viejo hombre murió. Y aquí dice Pablo, aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Luego dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Eso es promesa o es realidad? Es realidad. Estamos muertos, número uno. Segundo, nos dio vida. Tercero, por gracia soy salvo. Cuatro, y juntamente con Él nos resucitó. Y luego termina diciendo, y asimismo nos hizo sentar. No, es que en algún momento nos vamos a sentar. Eso es promesa. Dependiendo de tal o cual circunstancia o situación, nos vamos a sentar. Eso es promesa. Pero aquí no estamos hablando de promesa. Aquí estamos hablando de realidades espirituales que cuando Pablo, más vuelvo a repetir, dice, abre los ojos para que crean. Son realidades espirituales que por alguna razón han estado quizás vetadas, ocultas, y los misterios ocultos han sido revelados a través de Cristo en estos días. Todos estos puntos que hemos leído, que por supuesto esto es un estudio, merecen profundizar allí para dar más luz, pero no estamos metiéndonos, no estamos estudiando Efesios, no estamos estudiando Romanos, estamos estudiando puntos, la base del nuevo pacto, que por supuesto que las siguientes
escuelas que vamos a hacer este año y todo el siguiente tienen que ver con el libro Romano, el libro Efesio, y vamos a profundizar mucho, pero esto estamos definiendo, ¿son promesas o son realidades? ¿Dice que necesitamos ciertas posturas para recibirla? No, solo debemos creer. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado es la naturaleza pecaminosa, ¿sí?, que reina en el hombre. Nuestro viejo hombre es el viejo ego que se deleita en el pecado. ¿Sí? La naturaleza, pero el cuerpo del pecado es como una marioneta, ¿sí?, del pecado. Aquí dice, hay un texto que es importante, dice el original griego, la frase, para que el cuerpo del pecado sea destruido, el cuerpo del pecado. ¿Sí? El cuerpo del pecado, la marioneta, eh, dice que significa para que el cuerpo del pecado quede sin empleo. ¿Sí? No tiene dónde deleitarse. No tiene dónde deleitarse. Por eso dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, quede sin trabajo, quede cesante, quede inactivo. ¿Y cuál es la contraparte? Es el fruto del Espíritu, que no le da lugar a las obras de la carne. ¿Qué es lo que el fruto del Espíritu? Es la obra de Cristo que va creciendo en nosotros conforme a su naturaleza. La vida de Cristo tiene esa naturaleza que algo estuvimos hablando la semana pasada, que es la que debe reinar en nosotros. El amor, la paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y contra tales cosas, lo dice, no hay ley. Si eso en nosotros es alimentado, bueno, las obras de la carne quedan cesantes. ¿Cómo hacer que las realidades de Dios lleguen a ser nuestras propias realidades? Para acceder a una realidad de Dios y tener su certeza, hace falta la revelación del Espíritu Santo en 5 verdades fundamentales. Efesios 1, 17 al 19 las nombra para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis. ¿Qué pasa cuando alumbra los ojos del entendimiento? Pregunto de nuevo, ¿qué pasa cuando alumbra los ojos? No estos ojos, no lo sensorial, los ojos, los otros sentidos, los sentidos del espíritu. Cuando alumbra los ojos del entendimiento, ¿qué pasa? Dice, sabemos, para que sepáis, sabemos. ¿Qué sabemos? ¿Qué pasa cuando se nos sale ese abanico, ese velo? Sabemos cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Y cuáles? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Se entenderá que este versículo es una riqueza de un océano en cuanto a profundizar todo lo que en realidad, o las realidades de Cristo que están
a nuestro alcance. Esto es glorioso. Debemos aferrarnos a su palabra para creer que somos lo que Dios dice que somos. Debemos actuar sobre el fundamento de esa realidad, demostrando lo que somos en el Señor. Debemos creer que las realidades de Dios son más dignas de confianza que nuestras tentaciones y sentimientos. ¿Por qué digo esto? Por los versículos anteriores. Siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener una lucha que involucra la batalla de la fe, donde se pone en discusión allí en una lucha personal, tu lucha personal, lo que Dios te ha prometido, como lo que dije anteriormente, que cuando Dios te revela la realidad, cree tú y toda tu casa será salva, y tienes esa palabra, comienza a germinar, te embarazas de esa palabra y algo ocurre en la semana. Y lo que ocurre en la semana no tiene nada que ver o se contrapone completamente a esa palabra que Dios te ha dado. ¿Qué hacemos con los sentimientos? ¿Qué hacemos? Somos tentados muchas veces a ¿qué? A decir hasta aquí no más llego, esto no va conmigo, esto no lo comprendo, no lo entiendo, y empiezan los para qué, los por qué yo, por qué me ocurrió, y un sinnúmero de cosas que comienzan a afectar nuestro corazón. Pero nuestra responsabilidad frente a estas realidades de Dios es hablar fe y disfrutarla, porque si Dios lo prometió y en la persona de Cristo se ha hecho realidad, consumado es, por la fe lo disfruto, porque más temprano que tarde aquello se va a ver consolidado. La fe es la única manera, la fe es la única manera de sustanciar una realidad y traducirla en una experiencia, de hacerla real. Todas las realidades de Dios están en Cristo, por lo tanto debemos permanecer en Él. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Por favor, ponga atención al versículo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida es la vida de Cristo en nosotros. La totalidad, la plenitud, Cristo. Pertenecen a Él, pertenecen a la vida. Pero la vida, cuando la nombramos, suenan abstractos. Pero ¿cómo se expresa, cómo se manifiesta la vida? En la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad tiene que ver con la naturaleza misma de esa vida, fruto del Espíritu. Esta vida ama, esta vida perdona, esta vida tiene un gozo, que no es nuestro gozo, es el gozo del Señor, es el aspecto práctico del carácter de Cristo gobernando nuestras vidas. Eso nos fue dado. ¿Y nos fue dado en qué? Con su divino poder. No dice que lo dará. Esto es una realidad. Pero necesita ser descubierto, necesita ser conectado en nuestro mundo espiritual. Porque con esto difícilmente podamos comprender o entender de manera sencilla o fácil. No, esto es por la fe. Y no se puede procesar esto en nuestra mente. La mente es lenta, el alma es lenta. Esto se recibe por la fe. Amén, Señor. Las promesas del Señor son en el sí y en él. Amén. Gracias, Señor. Si tú lo dices, así será. Así será. Sigo leyendo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Primera de Corintios 1:30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Todas estas son realidades en la fe que disfrutamos de Cristo, y algo que no está allí, para terminar se los quiero decir también. Dice la Biblia, por sus llagas, Isaías 53, por sus llagas seremos curados. ¿Dice eso la Biblia? No, no dice eso la Biblia. La Biblia dice, por sus llagas fuimos curados. Tengo esa promesa. En mi espíritu se hace realidad. Y en mi ser se disfruta. Se disfruta. Es una palabra del Señor. Fui curado.